Hola, saludo a todos los que están viendo este masterclass. Hoy me corresponde enseñar sobre un tema qué es el infierno. Y sabe que algunos se incomodan porque enseñamos acerca del infierno, pero eso es como incomodarse porque te estás ahogando y alguien pasa con una barca para salvarte. Es como decir que es malo poner señales de tránsito para evitar accidentes. Billy Graham cuenta una historia que una noche hubo una gran tormenta en Mississippi y el tornado se llevó el puente y que un hombre absolutamente desesperado sacó su pañuelo y su pañuelo estaba mojado, sacó una linterna y él gritaba saltando, procurando que los carros no siguieran para que no cayeran al vacío ya que el puente no estaba. Dicen que este hombre desesperadamente quiso alertar y hubo 5 carros que siguieron derecho y no prestaron atención, no hicieron caso a las señales que este hombre quería manifestarlo y los ocupantes de esos carros murieron. Y así es el Evangelio de Salvación. Nosotros hoy queremos con este masterclass traerte una enseñanza acerca del infierno, pero lo que más anhelamos es que hoy que estás vivo te alertes y no vayas a ese lugar. Nosotros hoy en día nos preocupamos muchísimo por tener una pensión para la vejez, nos preocupamos muchísimo por tener al día nuestra seguridad social, por tener ese servicio médico, nos preocupamos mucho por cómo vamos a vivir aquí en la tierra, cómo vamos a comer aquí en la tierra, cómo vamos a dormir aquí en la tierra. Y eso es bueno, pero la verdad es que esta vida es corta y debemos también preocuparnos o pensar y ocuparnos dónde vamos a pasar la eternidad. Algunos consideran que la enseñanza del infierno es un mito y lo más probable es que ellos crean que esto es simplemente una fábula aterradora, pero no debemos entrar en negación. Es muy triste decirlo, pero hoy en día el infierno se ha vuelto una idea que se ha ido evaporando en la conciencia de muchos. Y esto es una verdad bíblica. La enseñanza del infierno es absolutamente necesaria. Yo incluso quiero contarte que cuando me asignaron este tema, hubo un momento que dije, bueno, pero ¿para qué vamos a hablar tanto del infierno? Pero haciendo este estudio por tantas horas he descubierto que es una enseñanza maravillosa porque nos está alertando ahora que estamos vivos cómo no ir a ese lugar. Sí vamos a ver algunas características, como la Biblia lo describe, pero lo que más queremos con esta enseñanza es que estando vivos podemos evitar ir a ese lugar. Jesús fue contundente con la enseñanza respecto al infierno. De hecho, quien más menciona la enseñanza acerca del infierno es Jesús. Y la Biblia es muy contundente con respecto a esta enseñanza. Así que, aunque no sea un tema agradable en algunos aspectos, es absolutamente necesario para nosotros compartir esta enseñanza hoy, como lo hizo Jesús. Así que vamos a ver un primer punto y es, el infierno es un lugar real. No importa qué tan difícil sea la vida que tú hayas vivido aquí en la tierra, cuántas dificultades, cuántas situaciones complejas has tenido que librar en esta tierra, no hay nada comparado, ninguna dificultad, porque algunos hacen mucha referencia a que esta vida es un infierno. No, es necedad hablar de esa manera porque no importa lo que vivas aquí, en unos años de vida terminará, pero las personas que sufren y padecen en el infierno es un padecimiento eterno. Y dice esta historia que contó Jesús, y es real, esto no es una parábola, esto es una historia real, y está en Lucas capítulo 16. Y dice así, Lucas capítulo 16 es la historia del rico y Lázaro. Y permíteme, te la voy a leer. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel y lleno de llagas.
y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían sus llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá puedan pasar acá. Entonces dijo: Te ruego, pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyeron a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Esta historia que Jesús cuenta hace alusión a lo tormentoso que es el infierno. Es una historia donde Jesús cuenta la condición de alguien que va al cielo. Esto ya es una enseñanza de otro aspecto doctrinal, pero y la dificultad y la tormenta que es ir al infierno. Y cómo cuando las personas están allí tienen conciencia, tienen memoria. El infierno es un lugar realmente difícil, pero en este momento quiero hablarte respecto a que es un lugar, ya veremos otro punto, y es un lugar de tormento. Yo quiero leerte una cita del libro Pasando la puerta de la muerte. Es una cita del doctor Radwills, que fue escrita en 1977 y dice así. Esto es impresionante descripción de un paciente que estaba muriendo y que sintió que estaba yendo al infierno. Dice: cada vez que generaba las palpitaciones y respiración, el paciente gritaba: estoy en el infierno. Él estaba aterrorizado y suplicaba mi ayuda. Tenía miedo de morir. Luego noté una alarmante y genuina expresión en su cara. Él tenía una terrible apariencia, peor que la expresión vista en un muerto. Este paciente tenía una mueca grotesca expresando un completo horror. Sus pupilas estaban dilatadas, estaba transpirando y temblando. Pareciera como si su vida hubiera llegado al fin. Entonces, aún otra cosa extraña sucedió. Él dijo: ¿no entiende? Estoy en el infierno. No me dejes regresar a ese lugar. El hombre hablaba con seriedad y finalmente me di cuenta que él estaba ciertamente en problemas. Tenía un pánico como yo nunca antes había visto. Y eso que podemos ver que este paciente tuvo la oportunidad de volver y pedir ayuda, y de alguna manera no sabemos el resto de la historia, pero esta es la aterrorizante condición de una persona que va a ese lugar. Un lugar, ese lugar por el cual nuestro Padre Dios envió a Jesucristo para que nosotros no fuéramos. Y quiero contarte un poco que la palabra griega que se está utilizando aquí en esta enseñanza del Lázaro y del rico, que entre otras cosas quiero decirte, no se sabe el nombre del rico, pero Jesús menciona
que este hombre pobre que va al seno de Abraham se llama Lázaro, y que de esta enseñanza que hace referencia a un lugar, la palabra griega que se utiliza es la palabra griega topos. Esa palabra hace referencia a topografía, o sea, la palabra topografía viene de esa traducción, o sea, es un lugar. No sabemos dónde queda, realmente la palabra de Dios no lo dice, y si la palabra de Dios no lo dice, muchas veces estamos especulando dónde queda. En algún momento se dijo que quedaba muy profundo en la tierra, que quedaba en un lugar, pero en realidad no hay una certeza de dónde queda. En Hechos capítulo 1 hay una referencia que encontramos, y es cuando ellos van camino al aposento alto, y en el verso 24 están hablando respecto a Judas y dicen así: y orando dijeron, estaban escogiendo realmente quién iba a reemplazar a Judas. Dice, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome el lugar de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y algunas traducciones dicen como para este, que hacen entender como este que se fue al lugar que merece. Y es la misma palabra topos. El infierno es un lugar creado por Dios. La Biblia no revela dónde está, como les acabo de decir. Pero hace algunos años, yo sé que esto casi todos lo hemos oído, hemos entrado a YouTube y lo hemos oído. Hace algunos años unos ingenieros rusos, o salió una historia, porque no hay documentación real de esto, de que unos ingenieros rusos estaban cavando un pozo y con un receptor muy sensible ellos registraron miles de voces humanas que gemían debajo de la tierra. Y que en este lugar además había una temperatura de más de 1100 grados Celsius. Lo que nos hemos preguntado y lo que muchos estudiosos dicen es, ¿cómo es posible que los receptores que llegaron a ese lugar y captaron esas voces no se derritieron o no se dañaron por el extremo calor? Lo que sí es cierto es que hay especulaciones, pero la Biblia aún no revela un lugar exacto donde está, pero es un lugar. Lo sabremos después. El segundo punto respecto al tema del infierno es que el infierno es un lugar de castigo justo y terrible. Para muchos, de verdad, sigue siendo odioso hablar del tema del castigo, pero especialmente en Occidente piensan que es barbárico y primitivo hablar acerca de un castigo. Y usualmente es un pensamiento que está más en personas que profesan un relativismo moral, que fácilmente aceptan que Dios es amor, que te ama sin importar tu condición y tu comportamiento, lo cual es verdad hasta cierto punto, ya que tu nuevo nacimiento debe denotar un fruto visible en tu manera de actuar y en tu manera de pensar. Así que hoy se mueve un espíritu que lleva a las personas a pensar que Dios no tiene derecho a juzgarlos, que los deseos o impulsos de su carne son justificados por cualquier cosa que quieran hacer. Y la verdad es que la Biblia es para todos, y la Biblia claramente nos insta, nos anima a recibir no solo a Jesús como Señor y Salvador, sino que a través del nuevo nacimiento tú tengas un fruto visible que ayude a muchos a ser rescatados de este lugar. Así que te animo para que no vivas dejando que todas estas cosas corporales y mentales gobiernen tu vida, sino a que lleves una vida como el fruto del Espíritu nos anima. ¿Por qué? Porque Mateo 25 en el verso 46 siempre nos dice, e irán estos al castigo eterno, pero los justos a vida eterna. ¿Quiénes son los justos? Los que han recibido a Jesús como Señor y Salvador. Aquellos que han incorporado en su vida ese espíritu de dominio propio y que nos ha ayudado para hacer luz a los demás. Somos salvos por recibir a Jesús como Señor y Salvador, pero todavía se nos demanda un fruto para ser testimonio a otro. ¿Sabe que hay una parábola en la que Jesús habló? Es la parábola de la red y está en Mateo 13 en el capítulo 47 y dice así.
Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y una vez llega, los sacan en la orilla y sentados recogen lo bueno en las cestas y lo malo lo echan fuera. Así será el fin de los siglos. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Así que hoy es el tiempo, hoy es el momento para que nosotros no tengamos después que ser bueno, yo estoy segura que no estaré allí, sé de mi nuevo nacimiento, pero es bueno que estés seguro de tu nuevo nacimiento. Y segunda de Tesalonicenses lo dice así: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados daros reposos con vosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles en su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna de perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El infierno es un lugar de sufrimiento, de miseria, es un lugar del cual nos podemos salvar ahora que estamos vivos. Déjame contarte un poco acerca del origen de la palabra Gehenna. Préstame atención en esto, es bastante interesante de dónde sale esta palabra Gehenna. Resulta que esta palabra Gehenna en el griego es infierno y aparece por allá en el año 750 a.C. con el rey Acaz. Resulta que el rey Acaz llega al trono de Judá y es un rey muy impío. Este rey dicen que ofrecía sacrificios humanos. Incluso dicen que este rey llegó a ofrecer sus propios hijos al dios amonita de Moloc. En el valle ubicado al suroeste de Jerusalén, que este valle se le llamaba el Valle de los Hijos de Hinón. Después de la muerte de Acaz, lo sucede su hijo Ezequías, un hombre temeroso de Dios que abolió las prácticas paganas de su padre. Pero después de Ezequías, lo sucede su hijo Manasés, tan impío e idólatra como su abuelo Acaz. Luego, después de él, reina Amón, tan perverso como su padre. Pero después de esto, llega a reinar Josías, uno de los reyes más piadosos, que destruyó los altares que sus ancestros habían levantado y destinó este valle, recuerden este valle que había sido un lugar donde se le ofrecían sacrificios a ese dios pagano de Moloc. Viene Josías y destina ese valle de Hinón como un lugar público para echar basuras. Era un basurero, de hecho en esa época era un lugar donde tiraban los cuerpos de los criminales muertos y allí había constantemente un fuego que consumía todo. Es un lugar de llamas, dice que era un lugar donde las llamas no dejaban de arder ni los gusanos dejaban de comer. Pero los hebreos después llamaron a este lugar Geinón y luego pasa al griego como Gehenna. Y de ahí viene esta palabra que denota y significa culpa, castigo y deshonra. Por esta razón se dice que el infierno es un basurero del universo. Esta palabra Gehenna aparece 12 veces en el Nuevo Testamento y 11 de esas 12 veces fueron pronunciadas por nuestro Señor Jesucristo. Así que esto nos hace entender el deseo profundo que Jesús tenía de que evitáramos ir a ese lugar. En Mateo 5 dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que
se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Claramente el Señor Jesús con esta enseñanza no pretendía que nosotros mutiláramos nuestro cuerpo, que de hecho es mencionado por el apóstol Pablo que no se debe hacer esto, pero Jesús lo que estaba diciendo es preferible que te niegues a ti y que vivas sin un deseo desenfrenado, algo que quieras, y no que todo tu cuerpo sea echado a la perdición. Evidentemente, nosotros sabemos que la salvación es por el camino, la verdad y la vida que es Jesús, pero hay unos frutos que hablan de este nuevo nacimiento. Entonces, también dice Jesús a los discípulos advirtiéndoles del sufrimiento que ellos iban a tener cuando ellos fueron enviados. Y esta enseñanza de Jesús es maravillosa porque les está diciendo a ellos, o sea, no tengan temor de lo que van a vivir a lo que yo los estoy enviando. Y dice en Mateo 10 en el verso 28, no temáis a los que puedan matar al cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es ese que puede matar, que puede destruir tu alma y tu cuerpo en el infierno? Satanás. Y no es que debamos tenerle un temor reverente, sino que debemos huir y cuidar nuestras vidas de caer en los engaños del enemigo, porque por eso es que el enemigo es tan ocupado y tan diligente en engañar a las personas para que no se salven de ese lugar que fue diseñado para él, no para nosotros, pero en el que todos los que desobedecieron, ese lugar, todos los que no creyeron y no recibieron a Jesús, es un lugar donde tristemente llegarán. Pero hoy quiero también decirte que Jesús se refirió a Gehenna, que este es un lugar donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Esto muestra una cruda y fuerte realidad respecto al infierno, un lugar de castigo terrible. Y hablando de este lugar, de este castigo tan terrible, es un lugar donde las personas van a tener memoria diferente. Cuando veamos la enseñanza del cielo, parece que quienes vamos al cielo no tendremos memoria de lo que pasó, lo que dejamos, porque eso sería un sufrimiento, pero los que van allí tendrán conciencia de lo que está pasando. Y eso lo podemos ver en la historia que Jesús cuenta de Lázaro y el hombre rico, porque el hombre rico está hablando es con Abraham, no con este hombre que murió, no con Lázaro. Entonces, la conciencia estaba en aquel que fue al infierno. Y dicen que este es un lugar de tormento, un lugar donde tus sentidos serán afectados. Tu sentido del oído será muy afectado escuchando esos terribles ruidos. Y esto me hacía pensar en cuántos lugares han hecho cerrar iglesias porque no quieren oír la alabanza. Pero resulta que en el infierno sus oídos serán afectados realmente por sonidos terribles, algarabías espantosas, gritos de cosas horribles que pasan allí. Su vista, su sentido de la vista será afectado porque van a tener que ver cosas tremendas que suceden allí, tormentos que los demonios hacen contra las personas. El sentido del olfato va a ser afectado terriblemente con olores repugnantes de azufre, fuego y cosas que serán absolutamente detestables que ellos tendrán que vivir allí. El sentido del gusto, donde jamás satisfechos de alcanzar una gula, tendrán que ver un gusano que jamás deja de comer, un lugar donde la sed no se puede saciar. También serán afectados en sus sentidos del tacto, experimentando un dolor que no termina, un lugar donde tendrán que sentir esa temperatura y esas sensaciones horribles. Pero yo hoy con esta enseñanza lo que más quiero es que despiertes algo tan rápido, tan fácil, tan hermoso como es recibir a Jesús como Señor y Salvador. Dios nos ha dado una conciencia, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y podemos comprender esto.
El mal debe ser castigado y lo justo debe ser recompensado. La Biblia habla de ello todo el tiempo y el comienzo de todo lo malo lo encontramos aquí en Juan 1. Escúchame bien este pasaje para que seas alertado. En Juan 1 dice qué es el principio de lo malo, qué es lo peor del comienzo de lo malo. Y dice Juan 1, verso 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conocía. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo más grave de esto es que la luz que es Jesús, el camino que es Jesús, la vida que es Jesús, fue rechazado. Ese es el principio del mal más grande que la humanidad ha hecho. Y aquí en Juan 3:19 dice, y esta es la condenación. Este es el principio, esta es la causa por la que las personas van al infierno y la causa que tiene que movernos a nosotros para que las personas no vayan allí. Y dice así el verso 19, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Romanos 1, déjame hacerte referencia a este pasaje de Romanos. Presta mucha atención porque nadie podrá excusarse. Nadie podrá decir que no ha oído este evangelio de verdad. Nadie, ni en la tribu más oscura, más lejana de un polo, ni la persona que está en la ciudad más activa. En algún punto Dios se ha revelado a cada ser humano. Y dice así en el capítulo 1 de Romanos a partir del verso 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. Aquí dice la palabra, no tienen excusa. Verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por semejanza e imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia, a las concupiscencias. Déjeme hacerte aquí un punto. Un teólogo decía que ese entregó es que Dios se quitó de guardarles, porque lo rechazaron. Ese le entregó no es que es malo y me entregó, no, es que se quitó a causa de no ser reconocido y recibido como Dios. Y miren lo que dice aquí. Dios les entregó inmundicia, las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que a su Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Y en el verso 26 dice, por esto Dios les entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. De igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron
en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibieron en sí mismos la retribución a su extravío. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y ante esta situación tan destructora que describe en vida, aquí en la tierra, lo que muchos están viviendo a causa de haber rechazado a Jesús como Señor y Salvador. Yo voy a decirte, en el infierno van a poder hacer esto por la eternidad, pero queremos evitar que lo hagas, queremos evitar que vayas a ese lugar de destrucción, de sufrimiento y de muerte. Por eso quiero leerte este pasaje de Juan 3 en el verso 16 que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque Dios ama aún a aquellos que están perdidos en sus delitos y pecados. Dios toca su puerta y les dice: quiero ir a tu corazón como Señor y Salvador. Quiero llevarme toda oscuridad, quiero llevarme toda angustia, toda desesperanza, toda maldad y venir y tomar tu corazón. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo y aborrece la luz, no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Estos pasajes hablan del Dios justo, hablan de un Dios que está extendiendo su misericordia. Dice la palabra de Dios que por cuanto extiende el Señor su misericordia, Él no ha acortado su mano. Cada mañana son nuevas sus misericordias, cada mañana hay una oportunidad. Yo quiero animarte que corras a alguien que te ayude a recibir a Jesús como Señor y Salvador. En Lucas 12 dice así: mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor se tarda en venir, y comenzaré a golpear los otros criados y las criadas, y a comer y a beber y a embriagarme, vendrá el señor de aquel siervo en aquel día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, mucho se le pedirá. Y en este punto, volviendo al tema del infierno como ese lugar, esto nos muestra que los castigos en el infierno no son iguales para todo el mundo. Parece por la palabra de Dios, que lo describe una y otra vez, que hay como categorías de sufrimiento, pero la verdad, tú y yo tenemos que huir y no dejar y ayudar a todos para que nadie vaya sea un sufrimiento leve o sea un sufrimiento grave,
porque aun cuando tienes un pequeño dolor en tu cuerpo, no puedes resistirlo por mucho tiempo. Aquí en el infierno, el sufrimiento es eterno, es por la eternidad. Y Marcos 11, 20, 24 nos habla acerca de algo súper importante que Jesús le habla a las ciudades de Corazín, Betsaida y Capernaum, porque el Señor les dice y les advierte que el juicio para ellas va a ser mucho más implacable que para otras ciudades, a causa de los milagros y de la predicación del evangelio que hubo en las ciudades de Corazín, Betsaida y Capernaum. Y mire lo que dice aquí en Marcos 11. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros, porque esto está en Mateo 11, 20, 24. Porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que el día del juicio será más tolerante el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y esto nos habla del peligro que hay, que uno y otro año, una y otra vez, uno y otro día, personas escuchen el evangelio sin venir a un arrepentimiento genuino, sin venir a reconocer dentro de su mente, dentro de su espíritu, la necesidad de un Dios salvador, de la necesidad que tenemos de ser salvos de esa destrucción eterna, de ser salvos del infierno. Esto nos da una revelación impresionante sobre aquellos que están pisoteando el evangelio de Jesús, que conocen la palabra y deciden hacer las cosas a su parecer, negando la verdad de la Biblia. Es horrible lo que será hecho allí en este infierno. Tantos que despreciaron la palabra de Dios y menospreciaron las oportunidades, y tener que recordar después cada vez que no hicieron conforme habían podido hacer, que no vinieron a este arrepentimiento al que pudieron haber hecho caso y haber cambiado su destino eterno. Yo quiero leerles algo que dijo Spurgeon. Charles Spurgeon dijo, citando respecto al infierno, él dice: en el infierno no hay esperanza. Los condenados ni tienen la esperanza de morir o la esperanza de ser aniquilados. Están perdidos por siempre y para siempre. En cada cadena del infierno está escrito para siempre. Las llamas del infierno proclaman para siempre. Las tinieblas y las sombras que les rodean dicen para siempre. Los ojos de ellos son irritados y los corazones adoloridos, y el pensamiento apremiante es para siempre. Esta es la miseria del infierno, que no tendrán esperanza de salir de allí. Incluso después de 1.000.000 de años, seguirán en esos tormentos, se extenderá hasta la eternidad sin fin, pues el Dios que les condena es eterno, el castigo es eterno. Esto lo escribió Charles Spurgeon. Una cosa realmente impresionante, y algunos teólogos incluso dicen, bueno, vamos a entrar al tercer punto, vamos a entrar aquí al tercer punto que dice con esta antesala de Charles Spurgeon, y es: el infierno es un lugar eterno, es un lugar, este asunto con el pecado no se trata solamente de la ofensa que haces contra Dios, sino que Dios es un Dios digno de ser alabado, es un Dios digno de ser obedecido, es un Dios digno de obedecer en todo lo que Él nos ha instruido en la palabra de Dios, sin argumentar nada para justificar el pecado. El pecador que va al infierno seguirá pecando y blasfemando perpetuamente
allí y seguirá practicando su pecado siglo por siglo y recordando que había podido evitar esto. Algunos teólogos refieren que el gusano es la conciencia que le remorderá allí en ese lugar de muerte, en ese lugar donde ellos ya no tienen la oportunidad de salvarse. Para ambos, justos y condenados, vivirán en esta condición eternamente, los justos para justicia eternamente y los condenados para muerte eterna, eternamente. Recuerden que leímos en Mateo 25 en el 46, y estos irán a castigo eterno y los justos a vida eterna. El infierno es un lugar donde no hay reposo, es un lugar de tormento continuo, es un lugar que fue preparado para los ángeles caídos y para el diablo. El enemigo quiere llevarse a muchos allí con él, por eso es tan diligente para desengañar y seducir los sentidos de muchos. Y yo hoy quiero decirte, hay solo dos clases de personas. Préstame atención, por favor. Hay solo dos clases de personas. La primera que le dice a Dios, Dios, hágase tu voluntad. Dios, haré tu voluntad. Y la segunda clase de personas a la que Dios les da y dirá, hágase tu voluntad. Rechazaste la salvación, irás a castigo eterno donde tu voluntad misma quiso llevarte. El que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios, dice la palabra. Dios quiere llevar a los pecadores, Dios quiere llevar al cielo pecadores arrepentidos. Dios quiere que todo pecador se arrepienta, le reciba como Señor y Salvador y venga a una vida abundante, a una vida maravillosa con Él. Y esto es lo que debe movernos, iglesia, el saber lo horripilante que es el infierno, lo eterno que es el infierno, lo digno de ser evitado ese lugar para ir a evangelizar, a tener compasión por las almas que cada minuto están muriendo sin Cristo, a ir a predicar aunque nos rechacen. En nuestra libertad escogemos. Dios nos dejó un perfecto plan de salvación por medio de Jesús. La iglesia y los verdaderos siervos de Jesús han predicado el evangelio en dificultad y en persecución. Ha sido difícil llevarle este evangelio a muchos para que eviten un lugar tormentoso como el infierno. Pero voy a decirte, vale la pena, aunque sea predicándolo, aunque nos rechacen, aunque no quieran oírnos, todavía hay que ir y predicar ese evangelio. Nosotros tenemos que abandonar la manera políticamente correcta de predicarle el evangelio a la gente sin hablarle de lo horrible que es el infierno, simplemente para no ser rechazados. El infierno es un lugar real, es un lugar espantoso. Jesús lo dijo una y otra vez. La razón por la que nuestro Padre Dios envió a Jesús es para evitar que nosotros fuéramos a ese lugar, para predicarnos a todos la salvación por medio de Cristo. Y voy a decirte, la muerte es sin discriminación. La muerte no hace acepción de personas. Todos tenemos una cita. Todos tenemos un día de la cita. La fe, la sanidad y lo que te enseñamos acerca de sanidad divina harán que el día que mueras no sea por enfermedad, sino porque es tu tiempo, es tu cita, para que lleno de días partas a la presencia del Señor. Pero un día todos vamos a partir. ¿Dónde vas a ir? Ya sabes cuál es ese lugar. Judas, en la carta de Judas, capítulo 1, dice así. Déjame buscarles este pasaje acá en la Biblia. Judas, capítulo 1. Dice: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros y exhortaros para que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, para que algunos hombres
porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano y nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente vemos aquí en esta carta de Judas cómo los impíos tratan como sea de negar, pero tú y yo sabemos que hay una verdad y es Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, y es el único camino para ser salvos. Yo quiero pedirte que te detengas un momento, detente allí un momento y piensa que es eterna perdición. Y hoy es un tiempo de que tomes una decisión. Yo no puedo enseñar acerca de este tema sin llevarte a una reflexión profunda de evitar el infierno. Yo no quiero venir aquí a darte una clase que describa ese Gehenna, ese lugar, ese basurero universal, ese lugar de perdición, sin animarte que no solo recibas a Jesús para que te salves tú, sino que salves a cuantos más puedas. Detente un momento y piensa que lo más terrible que nos puede suceder a nosotros y la perdición eterna más grande es estar sin Dios, es estar sin la presencia poderosa de Jesús. Porque estando en el infierno, en esa agonía de los ojos, de tus 5 sentidos, no habrán drogas ni alcohol, no habrá placeres, no habrá nada que mitigue ese tormento tan aterrador. Es tan grave el infierno que no podemos decirlo de una manera agradable. Lo vamos a tener que decir como es. Y Hebreos capítulo 2 dice en el verso 2, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión, desobediencia recibió su justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Aquí el escritor de Hebreos dice que no descuidemos esta salvación tan grande. Y yo no voy a entrar al punto doctrinal. Yo solo quiero animarte que vivas una vida todos los días que se te vea el fruto del Espíritu. Para que no solamente tengas esa paz interior de saber que si mueres al instante siguiente, vas a la presencia de Dios como un hijo de Dios nacido de nuevo. Que tu nombre está escrito en el libro de la vida, sino que pueda ser testimonio a otros y quieran salvarse también de esa condenación eterna. La marca de un verdadero creyente es la obediencia, porque la gracia salvadora, la gracia que salva, también es una gracia que santifica. Y yo le pido a Dios que revele a ti esta verdad. Apocalipsis 20:15 dice así: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. No sé qué necesita una persona para saber y tener la certeza de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Yo sí te voy a decir que necesita tener fe y haber hecho esa oración de fe. En Apocalipsis 21:27 dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro del Cordero. Esta profecía también aparece en el libro de Daniel y dice en Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Isaías también hizo una referencia diciendo
en el capítulo 59, verso 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Yo voy a decirte que la ley no es suficiente para salvar al hombre. Fue necesario un Salvador. La ley no era suficiente, el comportamiento no era suficiente para salvar al hombre. Un buen comportamiento no era suficiente. Era necesaria la fe en Dios, la fe en Jesucristo para ser salvos. Por eso Jesucristo fue enviado. Esta enseñanza no solamente debe animarnos a estar seguro de nuestro nuevo nacimiento, sino a que hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo, lo cual nos moverá en compasión por los perdidos. El Espíritu de Dios dice aquí en el libro de Hechos, déjame compartirte este pasaje ya para terminar. Porque dice que recibiréis poder en capítulo 1, verso 8 del libro de Hechos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es necesario ser investidos del Espíritu Santo de Dios para que nosotros vayamos por muchos y alcancemos a muchos. Evangeliza, evangeliza, porque una persona puede rechazarte a alguien que le has predicado el evangelio. Dicen algunos estudiosos que puede rechazarse hasta 7 veces, pero probablemente en la 8ª vez te atiende, reciba a Jesús como Señor y Salvador y sea un alma que rescatemos de esta perdición eterna. Y para terminar quiero dejarte Lucas 13:24 que dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos la hallan. Y quiero terminar este masterclass acerca del infierno diciéndote: el camino al infierno es un camino ancho y cómodo. Es un camino donde no hay negaciones, es un camino de satisfacción, es un camino donde no hay fe. Pero el camino al cielo es un camino estrecho. Hoy quiero animarte respecto al infierno, hoy quiero animarte respecto a ese lugar para que no vayas y evites que muchos vayan. Espero que este masterclass te haya dejado alguna claridad. Es más, si tienen algunas preguntas, este ha sido un material extenso. Si hay preguntas, me gustaría que las pudieran escribir en el chat y pudiéramos ampliarte algunas dudas que tengan para traerte respuestas y soluciones a esas preguntas.